Hola, buenas. Mi nombre es Pablo Gil Longo, director de proyectos del Laboratorio de Emergencias Emernonia, técnico en emergencias sanitarias, oficial de teleasistencia, subjefe de protección civil, autor de Lo que callan las sirenas y divulgador en redes sociales a través de El Tío Sem y Longoscopio. En la praxis de las profesiones sanitarias se tiende a polarizar la humanización del paciente vía transversalidad sociocultural sin evidencia científica aplicable a según qué técnicas asistenciales en según qué circunstancias. Nuestra Lex Artis debe pasar por distinguir estos ítems conductuales para garantizar una digna calidad asistencial. Se propone, para cuestionarnos esta incómoda verdad, un argumentario reflexivo sobre el impacto de humanizar y deshumanizar a las víctimas y su entorno de una situación de emergencias sanitarias en relación a la consecución de objetivos favorables durante el manejo del paciente. Primero, algo de historia. Por 1984, en España, el Plan de Humanización de la Asistencia Hospitalaria inicia una serie de estudios que arrojan luz al tema de cómo estamos tratando a los pacientes como personal sanitario, haciendo una revisión muy necesaria en la historia de nuestro país desde entonces hasta nuestros días. Así se suman a esta base constitucional las comunidades autónomas. Ejemplos son Extremadura en 2007 con su plan de humanización de la atención sanitaria del sistema público de Extremadura, la Comunidad de Madrid en 2017 con su plan de humanización de la asistencia sanitaria, o incluso Murcia, un poco antes, en 2015, con la constitución de una Subdirección General de Humanización de la Asistencia Sanitaria. Todo enfocado a mejorar la experiencia como ser humano en su definición más intrínseca e individual del paciente en los diferentes servicios de urgencias de centros hospitalarios. Sin embargo, en el interior de un centro hospitalario se manejan factores diferentes a los que se manejan en el exterior a la hora de atender una misma situación sanitaria con una gravedad dada. Es una realidad que los estudios al respecto de la propulsión de mejoras en cuanto a la humanización del trato en estos ámbitos se ha realizado con el foco en la atención intrahospitalaria, proporcionada por personal de enfermería y, en su caso, medicina. Aunque el personal sanitario más cercano y numeroso en cuanto a presencia en el sistema de salud es personal técnico de emergencias, personal técnico en cuidados de enfermería y celadores. Extrahospitalaria. Esto es técnicos de emergencia en su mayoría, presentes en el 100% de los recursos de emergencias sanitarias. Maneja patologías tiempo dependientes, en ocasiones pacientes no entrevistables, solos, solas. Debemos sesgar con frecuencia situaciones sociales en riesgo de exclusión e incluso asistir personas inimputables. La holística y la escucha activa para empatizar con las características particulares del ser humano paciente en estas circunstancias es un factor secundario. Ergo no responde literalmente a las indicaciones aceptadas de los planes de humanización en cuanto a la atención sanitaria de emergencias particularmente se refiere. Las situaciones más comunes que podemos encontrar como personal sanitario o tripulante de un soporte vital cualquiera son patologías reagudizadas y traumas. En ocasiones, este último tipo de emergencia, con consecuencias que delegan las responsabilidades humanas de libre albedrío, libertad de decisión, deseo, cultura y creencias en el personal asistencial. A saber, inconsciencias traumáticas, hemodinámicas de gravedad, en personas con diversidad funcional sin tutorías cercanas o pacientes inimputables por cognición, en situación de exclusión social, menores. Acertadamente, añadiendo a esto el beneficio de no sistematizar la discriminación de este tipo de paciente versus el paciente medio, el paciente normotípico, existen algoritmos y reglas técnicas fundamentadas en la evidencia científica, con las que sabemos, por ejemplo, que una RCP tiene unas concreciones estrictamente técnicas que no deben ser interferidas por la sintiencia emocional de una familia estresada o un curioso desinformado, por ejemplo. ¿Debemos deshumanizar la asistencia sanitaria de emergencia extrahospitalaria entonces? Humanizar significa, en resumen, ceder el control de una situación de emergencia sanitaria a la víctima de esta, basándonos en los ítems más comunes de estudio para los documentos de humanización hospitalaria que determinan sus afirmaciones. El detrimento o mejoría del estado de esa persona va a estar arbitrariamente ligado al conocimiento objetivo sobre la materia de intervención que efectúe las causas de su padecimiento, su posible alteración y la cuestionable funcionalidad general para el desarrollo de las técnicas objetivas de asistencia, lo cual deja en un plano de llana complacencia a cualquier persona fuera de sus redes de apoyo o círculos sociales asistentes. Todos estos factores convierten en efecto a una persona en un paciente vulnerable que necesita de las decisiones de otros, avalados por la sociedad con formaciones académicas, para, en un caso extremo,
pero no menos frecuente, salvar su vida. En una situación de emergencia sanitaria por la vida de una persona, por ejemplo, en la que se deben tomar decisiones de transfusión, RCP o evitación del suicidio, a tiempo, ¿cómo objetivamos el deseo de una persona inconsciente sin identificar de respetar creencias religiosas de carácter canónico o no? ¿Cómo respetamos el deseo de si PCR no RCP de una persona inimputable? ¿Cómo saber si una enfermedad degenerativa causa el deseo de la muerte o subyace una enfermedad psiquiátrica que conduce al mismo padecimiento? En nuestro campo asistencial no podemos humanizar este tipo de factores por el tiempo y procedimientos de entrevista que requieren objetivar estas conductas. En la semántica extrahospitalaria se precisan de técnicas con concreciones fundamentadas, todas ellas en la evidencia científica. Esto es, lo que se ha demostrado que funciona y lo que no para esta o aquella situación mediante exhaustivos estudios y refutaciones objetivas en sistemas muy exigentes que cuestionan la verdad material con estrictos métodos. En innumerables ocasiones vamos a enfrentarnos a casuísticas que, de humanizar, con las implicaciones de prioridad que esto significa al paciente, vamos a permitir de facto incluir asunciones en detrimento del objetivo esencial de nuestra figura como sanitarios de emergencias, que es, a final de cuentas, velar, por encima de todo, por la vida de nuestro paciente. Como decía antes, retomando el ejemplo de una RCP, humanizar al paciente es ceder un foco de atención literalmente vital en permitir que, por ejemplo, su entorno ocupe una posición tan cercana como vinculación social tenga ésta con la víctima, dejando que, por ejemplo, por empatía sostenga su mano, acaricie su rostro, abrace o tape su cuerpo, en lugar de realizar las maniobras en base a la evidencia que arrojan todas las recomendaciones al respecto de una resucitación cardiopulmonar. Y sabemos todos la violencia necesaria de estas maniobras que son por y para salvar la vida de una persona. No así cuentan con dicho efecto sostener la mano, acariciar el rostro o abrazar su cuerpo. Así que amiga y amigo técnico sanitario, si tu objetivo es la de practicar la excelencia en el ejercicio de tu profesión, todos te lo vamos a agradecer y sobre todo el paciente. En esta ponencia he tratado de exponer unos argumentos para alejarnos de la idea romántica de la acepción humanizar. Sobra decir que en unos 7 minutos de discurso no puedo ahondar en todos los motivos que fundamentan esta precaución conductual y por puntualizar, con nuestra titulación debemos ser avalistas del trato objetivamente correcto, de los conocimientos necesarios para beneficencia de nuestros pacientes y de la praxis en cada una de las disciplinas sanitarias por las que pasa. No seamos cómplices de ningún maltrato. Hagamos nuestras profesiones consecuentemente y compartamos nuestra vocación mediante la calidad asistencial, formándonos de manera continua y descubriendo o recordando aquello que nos convierte en personal sanitario al cuidado de los demás. Muchas gracias a todos por recibir esta subversiva charla y nos vemos en las calles.